Dicen que la noche guarda cosas que no deberían encontrarse, historias que nadie quiere contar, lugares donde algo se quedó y personas que vieron más de lo que debían. Si estás aquí, no es casualidad. Tal vez fue curiosidad, o tal vez alguien quiere que escuches esto. Cuando todo esté en silencio, cuando las luces se apaguen, cuando sientas que no estás completamente solo, búscame en la noche. Él dice que no suele contar esto, no porque le dé vergüenza, sino porque cada vez que lo repite siente que algo se acerca un poco más, como si recordar fuera una forma de abrirle la puerta otra vez. Trabajaba supervisando desmontajes industriales. Nada extraño. Estructuras viejas, protocolos de seguridad, listas de chequeo, turnos largos. Ese tipo de trabajos, donde lo más peligroso es confiarse. La plataforma estaba a varias horas de la costa. Llevaba años fuera de servicio, oxidándose en silencio, esperando a que alguien la desarmara pieza por pieza. Cuando llegó, todo era normal. El equipo técnico, unas 12 personas, se instaló en los módulos habitables que todavía funcionaban. Generadores revisados, radios operativas, comida suficiente para varias semanas. Rutina clara. Inspección en la mañana, trabajo hasta la tarde, reportes en la noche. Él dormía en un camarote pequeño, de esos donde apenas cabe la cama y un locker. Dice que la primera noche fue tranquila. El mar golpeando abajo, el metal que cruje con los cambios de temperatura. Sonidos normales. Sonidos que, con el tiempo, uno aprende a ignorar. La segunda noche también fue igual. Turno pesado. Cena rápida, un rato revisando planos y luego a dormir. Nada fuera de lugar. Pero la tercera noche, ahí fue donde empezó. Dice que se despertó sin motivo claro. No había ruido fuerte ni movimiento brusco. Simplemente abrió los ojos, y al principio no entendía qué lo había sacado del sueño. Se quedó quieto, escuchando. El zumbido lejano del generador, el golpeteo del agua. Todo como siempre, hasta que lo notó. La puerta del camarote estaba entreabierta, no abierta de golpe, no forzada, apenas unos centímetros, lo suficiente para que entrara una línea delgada de oscuridad distinta, más profunda que la del interior. Él recuerda perfectamente haberla cerrado antes de acostarse. Siempre lo hacía, era casi automático. No se levantó de inmediato. Pensó en alguno de los compañeros, tal vez una broma, o alguien equivocado de cuarto. Pero nadie dijo nada. Nadie se asomó. No hubo pasos alejándose por el pasillo. Se quedó mirando esa rendija durante un rato que no sabe medir. Después, se levantó, caminó despacio y cerró la puerta con seguro. Nada más. A la mañana siguiente, en el desayuno, preguntó por costumbre, como quien no quiere darle importancia. Nadie había pasado por su camarote, y nadie en el equipo tenía la costumbre de entrar a habitaciones ajenas sin avisar. Él no insistió. Dice que en ese momento no sintió miedo. Solo lo anotó mentalmente, como algo raro, pero posible. En ese trabajo, uno aprende a no saltar a conclusiones. Pero también dice que, si hubiera prestado más atención a esa puerta, tal vez habría entendido antes lo que estaba pasando. Él dice que el cuarto día empezó como cualquier otro. Se levantó temprano, café aguado, revisión rápida de equipos, y luego a la cubierta principal. El plan era comenzar a desmontar una de las grúas auxiliares, una estructura vieja, pero todavía firme. Trabajaron toda la mañana sin novedad. Tornillos duros, piezas que no querían ceder, nada fuera de lo normal. El viento estaba bajo, el mar relativamente tranquilo, condiciones buenas. A la hora del almuerzo, algunos se quedaron en la zona de trabajo y otros bajaron al módulo. Él fue de los que bajó. Necesitaba revisar unos informes. Dice que el interior de la plataforma siempre tenía un olor particular.
metal, humedad, combustible viejo, algo que se te pega a la ropa. Pero ese día, al entrar al pasillo de los camarotes, notó algo distinto. No era fuerte, apenas perceptible, un olor que no encajaba. No era putrefacción ni gas, era más bien como tela mojada que lleva mucho tiempo sin secarse, como si hubiera algo húmedo guardado donde no debería. Se detuvo un momento, tratando de ubicar de dónde venía. El pasillo estaba vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban un poco, pero eso era común. Caminó hasta su camarote. El olor era un poco más claro ahí. Abrió la puerta. Todo estaba en su lugar. La cama deshecha como la había dejado, el casco sobre el locker, la linterna en la repisa. Pero el aire se sentía cargado. No encontró nada. Revisó debajo de la cama, el locker, incluso el baño pequeño del fondo. Nada. Se dijo que probablemente era alguna filtración, humedad acumulada en las paredes. Ese tipo de estructuras viejas suelen tener problemas así. Abrió la pequeña rejilla de ventilación y dejó la puerta abierta un rato para que circulara el aire. Cuando salió, el olor parecía quedarse atrás, dentro del camarote. No comentó nada en el almuerzo. No quería empezar a crear incomodidad por algo tan menor. Esa noche, sin embargo, volvió a despertarse. Otra vez sin razón clara. Esta vez no miró la puerta de inmediato. Se quedó acostado, intentando entender qué lo había sacado del sueño. Entonces lo escuchó. Un sonido leve, irregular, como algo que se arrastra. Venía del pasillo. No eran pasos. No tenía el ritmo de alguien caminando. Era más lento, más pesado en ciertos puntos, como si algo tocara el suelo y luego se levantara. Se incorporó despacio en la cama. El sonido pasó frente a su puerta. Muy cerca. Se detuvo justo al otro lado. Él dice que en ese momento pensó en uno de los trabajadores, quizá borracho o desorientado. Pero nadie en el equipo bebía durante los turnos. Estaba prohibido, y todos lo respetaban. El sonido se quedó quieto. No hubo golpe en la puerta. No hubo voz. Solo esa presencia detenida, como si supiera que él estaba despierto. Pasaron varios segundos, tal vez más. Después, el sonido continuó. Se alejó por el pasillo, con ese mismo arrastre irregular, hasta desaparecer. Él no abrió la puerta. No esa noche. A la mañana siguiente, salió temprano al pasillo. No había marcas visibles en el suelo, ni herramientas fuera de lugar, ni señales de que alguien hubiera estado ahí durante la noche. Pero el olor, ese olor húmedo, estaba un poco más fuerte que el día anterior. Y no solo en su camarote. Ahora estaba en todo el pasillo. Él dice que, a partir de ese día, empezó a prestar atención a cosas que antes ignoraba. No se volvió paranoico. Seguía haciendo su trabajo, cumpliendo horarios, revisando estructuras. Pero ya no caminaba por los pasillos sin mirar. Ya no cerraba una puerta sin comprobar 2 veces. El quinto día, comenzaron con el desmontaje de la grúa. Era un proceso lento. Liberar tensión, asegurar piezas, cortar secciones sin comprometer la estabilidad. Todo muy técnico, todo bajo control. Pero el ambiente ya no se sentía igual. Dice que no era algo que pudiera señalar con claridad. Nadie hablaba de eso directamente, pero había pequeños gestos. Gente que se quedaba un segundo más, mirando hacia atrás. Conversaciones que se cortaban sin razón. Silencios más largos de lo normal. Ese día, uno de los técnicos, Ramírez, comentó algo durante la pausa de media mañana. Dijo que había escuchado golpes en la noche, no arrastres como él, golpes secos, como si alguien tocara metal con algo duro. Alguien más dijo que probablemente era dilatación de la estructura, cambios de temperatura. Ramírez no discutió, solo dijo que no sonaban así. Él escuchó sin intervenir. No quería sumar lo suyo todavía.
El trabajo siguió, a media tarde, mientras revisaban una sección inferior cercana a las patas de la plataforma. Ocurrió algo que no estaba en ningún protocolo. Encontraron una puerta que no aparecía en los planos. No era grande. Una compuerta metálica, parcialmente cubierta por corrosión y residuos. Parecía vieja, incluso para la plataforma. Uno de los operarios intentó abrirla. Estaba sellada. «Eso no debería estar ahí», dijo alguien. Él pidió que la dejaran. No era parte del desmontaje inmediato, y no tenían información sobre lo que había detrás. Podía ser un compartimento técnico antiguo, algo olvidado. La marcaron con pintura para revisarla después. Pero él dice que, cuando se acercó a verla, notó algo. El metal alrededor de la compuerta estaba más frío que el resto. No era una impresión ligera. Se notaba al tocarlo, incluso con guantes. Y había algo más. Ese olor, más concentrado, como si viniera de detrás de esa puerta. No dijo nada en ese momento. Solo anotó la ubicación para incluirla en el informe. Esa noche, el pasillo ya no olía solo a humedad. El olor era más evidente, más presente. No era insoportable, pero sí constante. Como si algo se hubiera abierto paso. Cuando se acostó, dejó la luz apagada, pero la linterna al alcance de la mano. Dice que no recuerda haberse dormido. Solo sabe que en algún momento estaba despierto otra vez. Y esta vez, el sonido no estaba en el pasillo. Venía de dentro del camarote, no fuerte, un roce, como si algo pasara lentamente por la pared. Se quedó completamente inmóvil. El sonido continuó, desplazándose desde la esquina más alejada, cerca del baño, hacia donde estaba la cama. No era rápido, era deliberado. El roce se detuvo justo al lado de su cabeza, al otro lado de la pared. Él no respiraba. Esperó, y entonces sintió algo más. Un cambio en el aire, más frío, más denso. Como si alguien estuviera muy cerca, ocupando el espacio que debería estar vacío. No hubo voz, no hubo golpe, solo esa presencia. Después de unos segundos, el roce volvió, alejándose por la misma pared, hasta desaparecer. Él no encendió la luz. No se movió. Se quedó así hasta que empezó a entrar la claridad tenue de la mañana por la rendija de la ventilación. Cuando finalmente se levantó, revisó la pared. No había grietas nuevas. No había marcas visibles. Pero el metal estaba húmedo, como si alguien hubiera pasado la mano por ahí y dejado algo que no se evaporaba. Él dice que esa mañana no comentó lo de la pared, no porque no quisiera, sino porque al bajar al comedor encontró algo que cambió el tono de todo. Ramírez no estaba. Al principio no fue alarmante. Pensaron que se había adelantado al área de trabajo o que estaba en el baño. Pero pasaron los minutos y no aparecía. El supervisor de turno intentó contactarlo por radio. Nada. Salieron a buscarlo en los módulos habitables. Camarotes, baños, sala común. La puerta de su camarote estaba cerrada. Cuando la abrieron, todo estaba en orden. La cama hecha, el casco en su sitio, las botas alineadas, demasiado ordenado, como si no hubiera dormido ahí. Pero él estaba en la lista de presencia de la noche anterior. Lo habían visto cenar. Había hablado con varios. No había razón para que desapareciera. Se organizó una búsqueda interna rápida. No era la primera vez que alguien se desorientaba en una estructura grande, pero siempre aparecían en algún punto. Revisaron niveles inferiores, zonas técnicas, escaleras. Nada. Ni rastro. Ni una herramienta fuera de lugar. Ni una puerta abierta que no debiera estarlo. El mar estaba tranquilo. No había indicios de caída. El supervisor reportó la situación a la base en tierra. Activaron protocolo, pero la respuesta iba a tardar. Mientras tanto, el equipo tenía que seguir trabajando. Él dice que fue ahí cuando decidió mencionar lo suyo. Habló del sonido en el pasillo, del arrastre.
No dio detalles de la noche anterior dentro del camarote, solo lo básico. Hubo silencio. Uno de los más jóvenes dijo que también había escuchado algo similar 2 noches atrás, pero no quiso decirlo. Otro mencionó que el olor lo estaba sintiendo desde hacía días. El supervisor intentó mantener la calma. Dijo que podían ser factores ambientales, estrés, sugestión. Nadie discutió, pero nadie parecía convencido. Ese mismo día, por la tarde, decidieron revisar la compuerta que habían encontrado. No estaba en los planos, pero ahora cualquier cosa fuera de lo normal se volvía prioridad. Bajaron 3 personas, incluido él. Llevaron herramientas para forzarla. El metal estaba más deteriorado de lo que parecía. Cedió después de varios intentos. Cuando finalmente la abrieron, el olor salió primero, más fuerte, más concentrado. No era exactamente desagradable, pero sí incorrecto. Como aire que no ha circulado en mucho tiempo. Dentro no había maquinaria. Era un espacio pequeño, más profundo de lo esperado, como un compartimento improvisado. Iluminaron con linternas. Las paredes estaban cubiertas de condensación, y en el suelo había marcas, no huellas claras, no como las de una bota. Eran formas irregulares, arrastres, como si algo hubiera pasado muchas veces por el mismo lugar. Entraron con cuidado. No encontraron objetos, ni herramientas antiguas, ni restos, nada que explicara para qué servía ese espacio. Pero al fondo, en una de las paredes, había algo distinto. Una sección del metal más oscura, como si hubiera sido tocada muchas veces. Él se acercó. No debía hacerlo, pero lo hizo. Extendió la mano, con el guante puesto, y tocó esa superficie. Dice que el metal estaba tibio, no frío como el resto, tibio. Retiró la mano de inmediato. Nadie dijo nada por unos segundos. Después decidieron cerrar la compuerta. No con el mismo sellado original, pero lo suficiente para dejarla asegurada. Cuando salieron, él miró sus guantes. Había una marca, oscura, no grasa, no óxido, algo más. Intentó limpiarla, no salió. Esa noche, cuando volvió a su camarote, encontró la puerta cerrada, con seguro, como él la había dejado. Pero al entrar, el olor ya no estaba solo en el aire. Parecía venir de la cama. Se acercó despacio. Las sábanas estaban arrugadas, no como las había dejado esa mañana, más hundidas en el centro, como si alguien hubiera estado ahí, esperándolo. Él dice que no se sentó en la cama de inmediato. Se quedó de pie, mirando el hundimiento en las sábanas, tratando de decidir si eso tenía alguna explicación simple. Movimiento del barco, vibración de la estructura, memoria equivocada. Pero no encajaba. La forma era demasiado definida. No era un pliegue al azar, era un espacio ocupado. Dejó la puerta abierta esta vez. Encendió la luz del techo y no la apagó. Se acercó con cuidado y estiró la sábana con una mano. El hundimiento se deshizo sin resistencia, como si nunca hubiera estado ahí. Pero el olor ahora era más fuerte justo en ese punto. Se agachó un poco, y ahí fue cuando lo notó. La tela estaba húmeda, no empapada, no visible a simple vista desde lejos, pero al tacto se sentía fría y húmeda, como si alguien hubiera dejado ahí una mano mojada durante mucho tiempo. Se enderezó. No revisó debajo de la cama, no abrió el baño. Esa noche no quiso comprobar nada más. Salió del camarote, caminó hasta la sala común, y se quedó ahí con otros 2 del equipo que tampoco parecían tener sueño. Nadie dijo mucho, solo compartieron el espacio, como si eso fuera suficiente. Uno de ellos, el más joven, tenía la mirada fija en la mesa. En un momento, levantó la mano y la mostró. Tenía los dedos arrugados, como cuando uno pasa mucho tiempo en el agua. No he estado en contacto con agua, dijo. Nadie respondió. El supervisor llegó unos minutos después. Se sentó con ellos y, sin rodeos, dijo que al día siguiente
Iba a pedir evacuación parcial. No lo dijo como una sugerencia, lo dijo como una decisión. Había demasiadas cosas fuera de lugar, y Ramírez seguía sin aparecer. Esa noche, varios decidieron no dormir en sus camarotes. Se acomodaron en la sala común, con luces encendidas y radios activas. Él se quedó también. Dice que intentó no dormir, pero en algún momento cerró los ojos. No sabe cuánto tiempo pasó. Se despertó con una sensación clara. No fue un sonido lo que lo despertó. Fue la falta de uno, el generador, el zumbido constante que siempre estaba ahí. Había desaparecido. Abrió los ojos. Oscuridad total. Las luces se habían apagado. Por un segundo pensó en una falla eléctrica, pero entonces escuchó algo. No el arrastre de antes, no los golpes, algo más cercano. Respiración, lenta, pesada. No venía de una sola dirección, venía de varios puntos en la sala. Se incorporó despacio. ¿Escuchan eso?, susurró. Nadie respondió. Intentó distinguir las siluetas de los otros. No las veía, pero las respiraciones seguían. Más de las que deberían. Contó al menos 6. En la sala solo estaban 4. Sintió cómo el aire se volvía más frío, más denso. Extendió la mano hacia donde creía que estaba la mesa. No tocó madera. Tocó algo más. Algo blando, húmedo. Se retiró de inmediato. En ese instante, una de las radios emitió un chasquido. Luego, una voz, distorsionada. No era clara, pero repetía algo, una palabra, varias veces. Él dice que no puede repetirla ahora, no porque no la recuerde, sino porque cuando la ha dicho antes, cosas pequeñas empiezan a pasar. La radio se apagó sola. El generador volvió. Las luces se encendieron. La sala estaba vacía. No había nadie más, solo él. Las sillas estaban en su lugar, la mesa intacta, pero en su mano. La piel estaba arrugada y tenía una mancha oscura, igual a la del guante, que no se quitaba. Él dice que no gritó, no salió corriendo. Se quedó quieto en medio de la sala, mirando las sillas vacías, tratando de encajar lo que acababa de pasar con algo que tuviera sentido. No lo encontró. Revisó los otros espacios del módulo. Camarotes, pasillos, baños. Vacíos. No había rastro de los otros 3 que estaban con él minutos antes. No había puertas abiertas. No había señales de salida. Las radios del resto del equipo estaban en silencio. Solo la suya seguía encendida. Regresó a la sala común y se sentó. Esperó. No sabía qué más hacer. Al cabo de un rato, empezaron a llegar, uno por uno, como si nada. El más joven fue el primero. Entró mirando el suelo. Se sentó en la misma silla de antes y no dijo nada. Luego llegó otro, ajustándose el casco, confundido, como si hubiera perdido algo. El último tardó un poco más. Cuando estuvieron los 4 otra vez, el generador seguía funcionando con normalidad. Las luces estables, todo en orden. ¿Dónde estaban?, preguntó él. Nadie respondió de inmediato. Se miraron entre ellos. El más joven dijo que estaba en su camarote, que se había despertado con frío y había venido a la sala. El otro dijo que estaba en el baño. El tercero no respondió. Solo negó con la cabeza. Ninguno recordaba haber estado en la oscuridad. Ninguno mencionó la respiración. Ninguno habló de la voz en la radio. Él no insistió. Solo miró su mano otra vez. La mancha seguía ahí, y la piel seguía arrugada, como si hubiera estado sumergida durante horas. A la mañana siguiente, el supervisor confirmó la evacuación parcial. Un helicóptero vendría por la mitad del equipo en la tarde. El resto se quedaría para asegurar la estructura hasta el siguiente turno. Él decidió quedarse. No por valentía. Dice que fue por una razón práctica. Conocía mejor los planos y quería terminar el informe. Pero también admite que había otra cosa. Quería entender. Antes de irse, el helicóptero hizo un sobrevuelo de reconocimiento. Desde arriba, reportaron algo extraño. En una de las cubiertas inferiores,
cerca de donde estaba la compuerta, había una sección más oscura que el resto, como si el metal estuviera húmedo. Pero no era agua de mar. La forma no coincidía con acumulaciones normales. Parecía distribuida. El supervisor bajó con él a verificar. Cuando llegaron, lo vieron. No era solo humedad, eran marcas, muchas, superpuestas, como las del interior de la compuerta, pero extendidas por una zona más amplia. Arrastres, cruces, líneas que iban y venían, sin un patrón claro. Y en medio de todo eso, había huellas, pero no de botas. Eran más pequeñas, más estrechas, como manos, pero alargadas, demasiado, con más segmentos de los que deberían. Él se agachó para verlas mejor. No tocó. Esta vez no. Solo observó. Las marcas no parecían antiguas. Tenían brillo, como si fueran recientes. El supervisor ordenó cerrar el acceso a esa zona. No más trabajo ahí. No más inspecciones. Lo marcaron como área restringida. El helicóptero llegó poco después. La mitad del equipo se fue. El ruido de las hélices se alejó, y la plataforma volvió a quedarse en silencio. Esa noche, él regresó a su camarote. No porque quisiera dormir, sino porque necesitaba sus cosas. Al abrir la puerta, el olor lo golpeó más fuerte que nunca. Ya no era solo humedad, era denso, casi sólido. Entró despacio. La luz estaba apagada. La encendió. La cama estaba hecha, perfecta, como la mañana en que desapareció Ramírez. Se quedó en la puerta. No avanzó, y entonces lo vio. En la pared, a la altura de la cabeza, una marca, oscura, como una mano apoyada. Pero no era del tamaño correcto. Era más larga. Los dedos demasiado extendidos. Y había otra, y otra, como si algo hubiera estado ahí, muchas veces, apoyándose, esperando. Él dice que esa noche no entró del todo al camarote. Se quedó en el umbral, mirando las marcas en la pared, contando sin querer cuántas había. No eran pocas. Algunas más claras, otras apenas visibles, como si hubieran sido borradas y vueltas a poner en el mismo sitio. Cerró la puerta sin tocar nada. Se llevó lo necesario de memoria: casco, linterna, radio. Lo demás lo dejó ahí. Durmió en la sala común otra vez. Ya no eran 4. Ahora solo quedaban 6 en toda la plataforma. Nadie hablaba mucho. El supervisor mantenía el protocolo. Turnos reducidos. Nada de trabajos en zonas inferiores. Comunicación constante por radio. Aún así, había espacios en blanco. Momentos en los que alguien dejaba de responder unos segundos más de lo normal. Pequeños silencios que antes no estaban. Esa madrugada, él estaba despierto. No por miedo, dice, sino porque ya no confiaba en dormirse. Escuchó primero un golpe, leve, no metálico, más bien como algo contra una superficie blanda. Vino del pasillo, luego otro, y otro, irregulares. Se levantó despacio, tomó la linterna y se acercó a la puerta de la sala común. La abrió apenas. El pasillo estaba vacío, pero el sonido continuaba, más adelante, como si alguien, o algo, estuviera tocando las puertas de los camarotes, una por una. No con los nudillos, con otra cosa, algo más ancho. El golpe se detenía frente a cada puerta unos segundos. Luego seguía. Él salió al pasillo. No debería haberlo hecho, pero ya estaba en ese punto donde quedarse quieto tampoco parecía más seguro. Caminó siguiendo el sonido. Contó las puertas. 1, 2, 3. El golpe se detuvo frente a la cuarta. La puerta de su camarote. Se quedó a unos metros. No avanzó más. El golpe se repitió. Más cerca del centro de la puerta. Luego más abajo. Luego arriba. Como si estuviera probando alturas. Buscando algo. Él levantó la linterna. La luz iluminó la puerta. No había nadie. Pero el metal se hundía levemente con cada impacto. Como si algo invisible empujara desde fuera. O desde dentro. El golpe se detuvo. Silencio. Él no se movió. Y entonces la manija giró. Despacio.
sin ruido. La puerta se abrió unos centímetros. Desde donde estaba, no podía ver el interior completo, solo una franja de oscuridad y el borde de la cama. Nada más. La linterna tembló un poco en su mano. Esperó a que algo saliera. No salió nada. Después de unos segundos, la puerta se cerró sola. La manija volvió a su posición. El pasillo quedó en silencio. Él no se acercó. Regresó a la sala común, sin mirar atrás. Esa mañana, uno de los 6 no apareció en el conteo. El tercero en desaparecer. Esta vez no hubo búsqueda larga. Revisaron rápido, como cumpliendo. Pero ya nadie esperaba encontrar a nadie. El supervisor adelantó la evacuación total. El siguiente helicóptero llegaría al día siguiente. Solo tenían que aguantar una noche más. Esa tarde, él decidió hacer una cosa antes de irse. Bajó solo hasta la compuerta. Sabía que no debía, pero también sabía que no iba a tener otra oportunidad. La puerta seguía asegurada. La abrió. El olor salió más fuerte que nunca. Entró. Iluminó el interior. Las marcas en el suelo habían cambiado. No estaban en los mismos lugares. Algunas se habían movido. Otras eran nuevas. Y en el fondo, la pared que había tocado antes ya no estaba limpia. Había algo adherido. No parecía pintura, ni óxido. Era más oscuro, más espeso, y tenía forma. No definida del todo, pero lo suficiente para reconocer un patrón, como varias manos superpuestas, presionadas contra el metal desde dentro. Se acercó un poco más, sin tocar, solo lo suficiente para ver mejor, y entonces lo notó. Entre las formas, había algo distinto, una marca más clara, más reciente, más pequeña, con dedos más cortos, proporcionados, humanos. Él no necesitó comparar tamaños. Sabía de quién era. Ramírez. Dio un paso atrás, y en ese momento, algo cambió en el sonido del lugar. No un ruido nuevo. La ausencia de uno, el mar, había dejado de escucharse. El silencio era total, y desde el fondo del compartimento, algo se separó de la pared. No completamente, lo suficiente como para que una de esas formas dejara de ser plana y se curvara hacia afuera, hacia él. Él retrocedió sin girarse. Salió, cerró la compuerta, la aseguró como pudo y subió sin detenerse. No volvió a bajar, no volvió a hablar de eso ese día. Solo esperó a que llegara la noche, y con ella, el helicóptero. Él dice que la última noche fue la más larga, no por lo que pasó, sino por lo que ya sabía. Eran 5 ahora. Nadie quiso separarse. Se quedaron en la sala común, con las luces encendidas, radios abiertas y las mochilas listas. El supervisor revisaba la hora cada pocos minutos, como si eso pudiera hacer que el helicóptero llegara antes. Afuera, el viento había subido un poco. La estructura crujía más de lo habitual, pero dentro el sonido era otro, intermitente. A veces silencio total, a veces un roce lejano, como si algo se moviera por niveles que ya no estaban en uso. Él no habló de lo que vio en la compuerta. No hacía falta. Cada uno estaba lidiando con lo suyo. A medianoche, la radio principal recibió una transmisión. No desde la base, desde la misma plataforma, una frecuencia interna. La voz era baja, arrastrada, no era clara, pero repetía algo. No una palabra, una secuencia, siempre en el mismo orden. El supervisor intentó responder. No hubo respuesta. La transmisión continuó unos segundos más y se cortó. Nadie dijo nada. Uno de ellos apagó la radio. Nadie se lo reprochó. Poco después, el más joven pidió ir al baño. Nadie quiso acompañarlo. Tampoco quiso que lo acompañaran. Dijo que estaba bien. Salió de la sala. La puerta quedó entreabierta. Pasaron unos minutos. No volvió. El supervisor se levantó. Él lo siguió. Caminaron hasta el pasillo. El baño estaba al final. La luz encendida. La puerta cerrada. El supervisor tocó.
No hubo respuesta. Empujó. La puerta estaba sin seguro. Se abrió. El baño estaba vacío. El grifo abierto. El agua corriendo. El piso mojado. Pero no había charcos normales. El agua no se acumulaba como debería. Se extendía en líneas, delgadas, como si algo la guiara, desde el lavamanos hacia la puerta, y de la puerta hacia el pasillo, como si hubiera salido. Pero no había huellas de pies, solo esas líneas, irregulares, que se deshacían a medida que avanzaban. El supervisor cerró el grifo, miró a él, no dijo nada. Regresaron a la sala. Ahora eran 4. Nadie preguntó. Nadie hizo conteo en voz alta. Solo se sentaron, esperaron. Las horas pasaron lentas. A ratos, alguien creía escuchar pasos. A ratos, alguien miraba hacia la puerta como si hubiera visto algo. Pero nadie lo confirmaba. Cerca del amanecer, el sonido del helicóptero se escuchó a lo lejos. Primero bajo, luego más claro. El supervisor se levantó de inmediato. «Es ahora», dijo. Salieron rápido, sin recoger todo. Subieron a la cubierta. El helicóptero se acercaba. El viento levantaba restos de polvo y sal. Todo parecía moverse otra vez. Normal, real. Aterrizó. Bajaron. El piloto hizo señas de rapidez. Subieron uno por uno. Él fue el último en mirar hacia la estructura antes de entrar. Dice que no quería hacerlo, pero lo hizo, y la vio, en uno de los niveles inferiores, cerca de donde estaba la compuerta. Había algo apoyado contra la baranda. No una persona completa, no de pie. Algo inclinado, alargado, con partes que no encajaban. Y aún así, parecía estar mirando hacia arriba, hacia ellos. No levantó la mano, no hizo ningún gesto, solo estaba ahí, inmóvil, pero no confundible con la estructura. Él subió. La puerta del helicóptero se cerró. Despegaron. Nadie habló durante el trayecto. Nadie miró hacia abajo. Cuando llegaron a tierra, los separaron para evaluaciones, protocolos, preguntas, respuestas cortas. Nadie mencionó detalles. Nadie describió lo mismo. Con el tiempo, la versión oficial fue simple: accidente operativo, pérdida de personal en circunstancias no determinadas. La plataforma fue desmontada meses después, por otro equipo. Él no volvió. Dice que intentó dejarlo ahí, no hablar del tema, seguir con otros trabajos. Pero hay cosas que no se quedan en un lugar. A veces, cuando se despierta en la noche, escucha un sonido leve. No siempre, solo algunas veces. Como algo que se arrastra, fuera de la habitación. Se levanta, revisa la puerta. Está cerrada, con seguro, siempre. Pero en el suelo, justo frente a ella. A veces encuentra algo. Una línea delgada, oscura, húmeda, que no estaba antes y que no lleva a ninguna parte. Él dice que pensó que todo había terminado cuando pisó tierra, que lo peor se quedaba allá, en medio del mar, con el metal viejo y los espacios cerrados. Durante los primeros días en casa, trató de volver a lo normal. Dormir en su cama, cocinar, escuchar ruido de ciudad. Lo logró en parte. El primer par de noches fueron tranquilas, sin sonidos, sin olores, sin nada fuera de lugar, casi. La tercera noche se despertó otra vez sin motivo claro. No se incorporó. Se quedó mirando el techo, esperando reconocer qué lo había despertado. Y entonces lo sintió. El aire, más frío, más denso, igual que en el camarote. No se movió. Escuchó. Nada, ningún arrastre, ningún golpe, solo silencio. Se giró despacio hacia la puerta de su habitación. Estaba cerrada, con seguro, como siempre, pero la línea de oscuridad debajo era distinta. No por la luz, por la forma. No era uniforme. Había algo interrumpiéndola, como si algo estuviera del otro lado, muy cerca del suelo. No se levantó de inmediato. Se quedó observando. Y entonces esa interrupción cambió. No se desplazó rápido. Se ajustó, como cuando alguien acomoda la mano. Él no dijo nada. No llamó a nadie.
No encendió la luz, solo siguió mirando. Pasaron varios segundos. Después, la forma se retiró. La línea de oscuridad volvió a ser continua. Se levantó, caminó hasta la puerta. No la abrió. Apoyó la mano en la madera. Sintió el frío. Esperó. Nada. Volvió a la cama. No durmió más. A la mañana siguiente, revisó el suelo. No había nada. Ni marcas, ni humedad. Durante el día todo parecía normal. Salió. Hizo compras. Habló con gente. Volvió. La rutina ayudaba. Pero en la noche, otra vez. No siempre. No todas. Pero lo suficiente. El sonido. A veces en el pasillo del edificio. A veces más cerca. Como si no viniera de un solo lugar. Como si buscara. Él empezó a dejar una cosa junto a la puerta. Un objeto simple. Una moneda. Siempre en el mismo punto. Pegada al borde inferior. Para comprobar. Para tener una referencia. Las primeras noches, la moneda no se movía. Seguía en su sitio. Todo parecía controlado. Hasta que una mañana, al despertar, la encontró desplazada. No lejos. Un par de centímetros. Pero no donde la había dejado. Pensó en corrientes de aire, en vibraciones, en cualquier cosa. La volvió a colocar. Esa noche, no durmió. Se quedó mirando la puerta, esperando. Pasaron horas. Nada. En algún momento, parpadeó. Solo un instante. Cuando volvió a enfocar la vista, la moneda ya no estaba donde la había puesto. No la vio moverse. No escuchó nada. Solo ya no estaba. Encendió la luz. Buscó en el suelo. La encontró. Más cerca de la puerta, como si algo la hubiera empujado desde el otro lado. Se quedó quieto, mirándola. Entonces vio algo más. No en la moneda, en el piso. Una línea, delgada, oscura, húmeda. Partía justo desde debajo de la puerta y avanzaba unos centímetros hacia adentro. Se agachó. No la tocó. No hizo falta. Sabía cómo se sentía. La había visto antes. La había seguido en la plataforma. La dejó ahí. No la limpió. Se sentó en la cama. Esperó a que secara. No secó. Sigue ahí. Dice que no siempre aparece. A veces el piso está limpio. A veces no. Pero cuando vuelve, siempre empieza en el mismo punto, debajo de la puerta, y nunca se alarga más de lo que puede ver, como si supiera hasta dónde entrar. Él sigue dejando la moneda, sigue revisando el seguro, sigue sin abrir cuando escucha el sonido. Dice que no cree que lo esté siguiendo a él. Cree que encontró otra forma de salir, y que no necesita hacerlo todo de una vez, que puede ir entrando poco a poco, como hacía en la plataforma. Primero el sonido, luego el olor, luego las marcas. Después, se queda callado cuando llega ahí. No termina la frase, solo mira hacia la puerta y, a veces, sin darse cuenta, mueve la moneda un poco más lejos.